Muy bien, señores, vamos a continuar con el desarrollo de este primer gran coloquio internacional y en esta oportunidad tenemos la participación del doctor Ramiro Alfredo Tosico Iraola. El doctor Tosico Iraola se encuentra en posesión de dos títulos de postdoctorado, postdoctor en Ciencia y Tecnología con la distinción de excelencia por la Universidad Mártir de México, postdoctor en Metodología de la Investigación Científica, Socioformación y Desarrollo Humano con la distinción de honores por el Centro CIFE de México. También posee 7 doctorados. Doctor en Educación con mención honorífica y distinción summa cum laude por la Universidad de Baja California de México. Doctorado en Ingeniería por la Universidad Mártir de México con la distinción Excelencia Académica. Doctor honoris causa por la Universidad Alba Edison del heroico pueblo de Zaragoza, México. Doctor honoris causa por la Universidad del Norte de Tamaulipas, México. Doctor honoris causa por la Universidad de Tulane, en el Estado de México, en la República de México. Doctor honoris causa por la Universidad de Aquino de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Doctor honoris causa por la National Cairn University de Global África Latina en Lima, Perú. Además de diferentes títulos de maestría, especialidades, diplomas y licenciaturas en universidades de Europa, Norteamérica, Centro y Sudamérica. A lo largo de su trayectoria, el doctor Ramiro Alfredo Tosico Iraola posee, dentro de la carrera académica y profesional, diferentes distinciones y reconocimientos. Entre los más importantes, podemos destacar distinción como académico honorario por la Academia Nacional de Historia y Geografía, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Reconocimiento por aportar a la vinculación de la investigación académica, otorgado por el doctor Roberto Hernández Sampieri y la Universidad de Celaya de México. Reconocimiento por aportar a la vinculación académica e investigación entre las universidades de Latinoamérica, otorgado por la Universidad de Celaya. Distinciones, laureles profesionales en el grado de Gran Cruz, otorgado por el Colegio de Licenciados en Administración del Perú, y la distinción visitante distinguido por la Municipalidad de Cusco, Perú. Premio Mundial e Hispanoamérica, Pluma de Oro por una meritoria trayectoria académica y fomento a la educación, otorgado por la Asociación Mundial de Escritores y Artistas del Perú. Reconocimiento de honor como ilustre investigador pedagógico por la Coordinadora Nacional de la Transformación de la Educación Peruana y reconocimiento a la Cátedra Universitaria y aporte por la editorial McGrath-Hill Educación en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica. En el ámbito de docencia e investigación es autor de varios artículos de investigación que han sido publicados en revistas científicas nacionales, internacionales, indexadas y de alta relevancia en Colombia, México, España. Docente de posgrado e investigación. Muchas conferencias el doctor Ramiro Tosico Iraola. En el plano de educación, tiene los 2 postdorados, 2 doctorados, 5 maestrías, 2 especialidades, 18 diplomados, 4 licenciaturas. Dentro de la formación continua, los diplomados, más de 41 certificados y 2 bachilleratos tanto en Bolivia como en México. También ha tenido una producción intelectual relevante, más de 18 artículos de investigación en el área de ciencias sociales y tecnológicas en los países de Bolivia, España y México. 2 ingenierías en Colombia y México. Centros de investigación y estancia de investigación en España y México.
Cuatro reconocimientos por evaluador en la revista científica en Ciencias Sociales e Ingeniería en la Ciudad de México. Evaluador en dos oportunidades en proyectos de investigación en Bolivia. Ha escrito más de 7 libros, tanto en Bolivia y Europa. Tiene más de 22 ponencias en ciencias sociales y tecnológicas en Bolivia, Colombia, México y Perú. Y más de 13 proyectos educativos como producción intelectual en Bolivia. Dentro de las distinciones que tiene nuestro ilustre invitado, tenemos 13 distinciones: doctor honoris causa, profesor investigador invitado y galardones en Estados Unidos, México y Perú. Reconocimientos, más de 19 en investigación, trayectoria académica y profesional, entre otros, en los países de Bolivia, Estados Unidos, México y Perú. Más de 57 felicitaciones por el excelente y destacado desempeño como investigador. Dentro de la experiencia académica, ha sido director de posgrado, coordinador académico, docente. Más de 23 años en ciencia, tecnología, educación, investigación, derecho, investigación, educación, ingeniería y salud. Dentro del ámbito pregrado, ha sido docente en la Escuela Militar de Ingeniería, en las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería Petrolera, Ciencias Básicas, Ingeniería Electrónica, en la Universidad Técnica Privada de Cosmos, Ingeniería de Sistemas en la Cosmos, y también la licenciatura en Pedagogía. Es autor de más de 17 artículos, revisor de tesis, tesista, en fin. Y dentro de la experiencia laboral tiene como investigador dentro de la gestión universitaria más de 9 años, 7 años en gerencia, supervisión, asistente de ingeniería, en fin, haciendo un total de 13 años, 10 meses de experiencia profesional. En educación, señores, es un currículum extremadamente rico que poseen muy pocos facilitadores o invitados. En educación, postdoctor en ciencia y tecnología en la Universidad Mexicana de Marte, postdoctor en metodología de la investigación en la universidad, en el Centro Universitario CIFE y Secretaría de Educación del Estado de Morelos, doctorado en ingeniería, doctor en educación, maestrías, en fin. Doctor, lo felicito por semejante hoja de vida, esa trayectoria que muy pocas personas han demostrado al nivel que tenemos. Es un placer para el Centro de Estudio y Capacitación y para la universidad, la Escuela Marítima, tenerlo en este momento como invitado en el desarrollo del primer coloquio internacional. Muy complacidos de que usted participe y pueda compartir con todos nosotros esos conocimientos y esa rica experiencia que tiene en investigación. Actualmente, el doctor Ramiro Tóxico Iraola es miembro del plantel docente en el doctorado de investigación e investigación transdisciplinar del Centro de Estudios y Capacitación Sambus SRL. También es parte del claustro académico en el desarrollo del doctorado de Sambus. Doctor, le quiero dar la más cordial bienvenida a usted al desarrollo de este primer coloquio y felicitarlo por la última distinción de honoris causa que tiene en el Perú y el reconocimiento como investigador asociado por el doctor Roberto Hernández Sampier en investigación científica. Doctor, bienvenido y bienvenidos a todos y cada uno de los integrantes del doctorado en el desarrollo de este primer gran coloquio internacional. Adelante, doctor.
Gracias, mi coronel. Muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Y bueno, agradecerle al coronel por la lectura en extenso de todo lo que ha sido la hoja de vida. Y bueno, voy a iniciar comentándoles algo, ¿no? Cada vez que uno se involucra más en el ámbito de la investigación, te das cuenta que sabes muy poquitito de lo que estás revisando. Y es tan dinámico y tan importante, y ustedes lo van a ver el día de hoy, ¿sí? Bueno. Ya veo muchas personas conocidas, pero es un gusto saludarles a los que tal vez es por primera vez que estamos saludando. ¿Me confirman, por favor, si se observa Se observa, doctor. Muy dice, buenos días. ¿cómo está? Eric, muy buenos días. Me gusta saludarle. Bueno, Sí, doctor, bienvenido. gracias. Esta es un estudio en realidad de todo lo que viene a ser la investigación científica como tal, ¿ya? Es muy reciente, eh, por decirlo, acaba de salir. No sé si la van a grabar, coronel, la sesión, o continúo. Sí, 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 la estamos ya Ah, grabando, doctor. Adelante, por favor. perfecto, gracias. Bueno, ¿qué vamos a revisar? Vamos a revisar tres líneas fundamentales hoy. Lo que viene es cómo iniciar una investigación científica, la congruencia del objeto de estudio y el método científico. Esta es una cuestionante o una pregunta muy recurrente, ¿no? ¿Cómo iniciar una investigación científica? En algún momento hemos tocado acerca de lo que viene a ser el estado de la cuestión, ¿no? El estado de la cuestión, el estado del arte, que te da toda la información última en los 5 últimos años y todo ello. Pero en realidad es importante establecer un criterio para iniciar la investigación, un criterio general, un criterio amplio acerca de lo que viene a ser tu investigación. En el siglo XX, ¿sí? Esta era la estructura del siglo XX. Se discutía sobre los paradigmas, ¿no es cierto? Si era positivista, neopositivista, postpositivista, muy enfocado a lo que era el enfoque cuantitativo, y vamos a ver por qué. Hoy día les voy a mostrar o tratar de explicar por qué ese enfoque. Y el cualitativo, ¿no? Dentro de lo que es la fenomenología, constructivismo, naturalismo, integralismo. El mixto surge prácticamente a finales de lo que viene a ser el siglo XX. Hoy en día, incluso todavía tenemos discusión acerca de lo que viene a ser el método mixto, ¿no? Vale decir que durante el siglo XX nos hemos enfocado en el positivismo, si es que quieren verlo, con lo que viene a ser la parte cuantitativa. El paradigma como tal lo vamos a revisar en una lámina posterior a ella, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, después de que el tesista, el investigador o el que, como quieran llamarlo, revisaba todos los paradigmas, pasaba al enfoque. Y otra vez, ¿no? Si es cuantitativo, si es cualitativo, si es mixto, y empezaba el debate. Hasta ahí, si ustedes se observan, no ha iniciado la investigación como tal. Es simplemente anexarse o introducirse a qué? A lo que viene a ser el concepto de las teorías, la teoría clásica y todo eso, ¿no? Entonces, luego viene el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema son varios aspectos, ¿no? Ahí están los objetivos, está la hipótesis, están todos ellos. Pero hay uno que resalta y que en cierta forma es el de mayor relevancia, que es la pregunta de investigación. Y aquí era otra discusión en el siglo XX, ¿no? ¿Cómo desarrollar este planteamiento? Si el planteamiento es lo mismo que formulación o formulación es lo mismo que planteamiento, al final la equivalencia, ¿no? Entonces, todo era una discusión, por así decirlo, y básicamente lo último que se desarrollaba o que se desarrolla viene a ser la investigación como tal. Para este siglo XXI, la propuesta es esta, que el investigador se centre en el problema a investigar.
¿sí? Que vuelque su mirada completa hacia la investigación que quiere desarrollar o el estudio que quiere desarrollar. Pero fíjense, no algo que se le ocurra, no algo que nazca de esa parte subjetiva, sino del mundo exterior, o sea, vale decir, del contexto de donde lo observa, ¿sí? Una vez que conoce el contexto, pasamos a definir el enfoque y el proceso que va a seguir la investigación. Y si ustedes observan en la parte de abajo, el paradigma o la mezcla de paradigmas queda como última instancia y se acomoda a la definición a la estructuración de arriba. Planteamiento del problema, contexto, enfoque y proceso. Entonces, fíjense cómo ha cambiado, en este caso, la forma de mirar la investigación, ¿no? ¿Cómo inicio esa investigación? Planteamiento, contexto, enfoque, proceso. ¿Requiere los paradigmas? Sí, requiere los paradigmas. Pero estos paradigmas se acomodan, en este caso, a esta estructura establecida. A partir de aquí, les voy a explicar lo que es un paradigma para que ustedes lo tengan en cuenta. Antes de entender qué es un paradigma, es importante comprender el esquema que les presento, ¿sí? Tanto el sujeto como el objeto somos parte de un universo, o sea, de un todo, por así decirlo, ¿sí? Dentro de lo que viene a ser este ámbito, o sea, dentro de todo este mundo exterior, por así decirlo, nosotros observamos un objeto, ¿sí? Que está dentro de este universo. Es imposible observar todo el universo, ¿no es cierto? Es la realidad que se genera. Entonces tomamos una partecita de ese universo. ¿Y qué es lo que hacemos? Tratamos de representar ese modelo a través de ¿qué? Una teoría. Esa teoría hace referencia ¿a quién? A mi objeto. Y ahí viene la construcción del paradigma. El paradigma, ¿sí? Es la forma de cómo tú representas ese objeto de estudio, pero apoyándote en la teoría. De la observación pasamos, tomen nota a este concepto, a la semiótica. ¿Sí? Fíjense lo interesante. Hablamos de lo empírico, la ciencia discute lo empírico, te dice que es todo lo tangible, te dice que es todo lo real, ¿sí? Pero con el paradigma, ¿qué es lo que buscamos? Ese ente empírico, representarlo mediante la teoría, ¿para qué? Para volverse un enunciado. Y ese enunciado es semiótico. Fíjense, ¿sí? Entonces, hay un paradigma, evidentemente ya lo mostramos anteriormente, para la parte cuantitativa, hay un paradigma para la parte cualitativa, y evidentemente hay un paradigma para la parte mixta. Entonces, el modelo puede ser cuantitativo, cualitativo, la teoría viene a ser la que me ayuda a hacer esa representación, viene a ser el paradigma. Si ustedes recuerdan, veíamos aquí los diferentes paradigmas. Y el que me gustaría que tome nota, porque realmente es, en cierta manera, muchas veces complejo de encontrarlo, es del mixto, que es el pragmatismo. Yo les digo muy rápidamente cuál es la diferencia entre estos. Estos son cerrados, están totalmente cerrados. El pragmatismo no. Los combina, puede combinar o en su caso puede tomar uno solo como referencia. Entonces ahí básicamente viene un primer aporte para lo que viene. La congruencia del objeto de estudio. En investigación es muy frecuente cometer un error, digo, porque al final es un error,
de querer iniciar la investigación a partir del título de estudio, ¿no? Muchas veces van a escuchar, tengo mi título de investigación, o voy a partir con un título de investigación. Creo yo que ese concepto debe romper, ¿sí? ¿Por qué? Porque el universo, a través de este modelo, capta la representación del objeto, se apoya en la teoría, y una vez representada por esta teoría, me permite formular la pregunta de investigación. Y esta pregunta de investigación, ¿qué es lo que se cuestiona o qué cuestiona? La realidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que el investigador ha observado dentro de la realidad, dentro de ese contexto, una situación determinada que pretende cambiarla, entonces, por lo tanto, formula una pregunta de carácter interrogativo. ¿Por qué? Porque hace un enunciado como sugerencia de la realidad que le estaría proponiendo para una mejora. Fíjense lo que les acabo de decir. Esa es una pregunta de investigación. Y aquí es una discusión muy recurrente, ¿no? ¿Por qué tiene que ser pregunta? ¿Por qué no una descripción? Unos dicen descripción y otra pregunta. En definitiva es una pregunta porque te estás cuestionando una realidad existente, ¿ok? Si tú lo describes sin la interrogante, estarías ya afirmando que esa realidad ocurre de esa forma. Nótense ese detalle, o nótese ese detalle. Por eso es importante tenga un carácter de interrogación o como una interrogación. ¿De qué te estás interrogando? De la realidad, pero no de todo el universo. Evidentemente no puedes cambiar todo el universo, sino de una parte de ese universo que se conoce como objeto de estudio. En definitiva, surge ahí un primer enunciado, la pregunta de investigación. ¿Existen otros enunciados? Sí. El objetivo general y la hipótesis en caso de que se requiera y siempre y cuando sea un enfoque cuantitativo. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre el objeto general, perdón, entre el objetivo general y la pregunta de... ¿Hay relación? ¿Alguna vez se han preguntado si hay relación? ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué tiene que haber esa relación entre la pregunta y el objetivo? Sí, la hay. Tiene una relación directa. Se relaciona. Hay una relación entre ambos. Tanto la pregunta de investigación y el objetivo general. ¿Y cuál es esa? Que de la interrogante que ha formulado, acuérdense, se formula enunciados, ¿ok? Formulas enunciados, y de ese enunciado que tú te has formulado, porque un enunciado no es verdad ni tampoco es falsedad, ¿sí? Simplemente es, como su dice, una afirmación. ¿Qué es lo que pasa? Que ese objetivo general le da la acción necesaria para constituirse en un logro que le permita alcanzar un resultado a esa pregunta de investigación. Fíjense lo que les acabo de decir. Entonces, en definitiva, el objetivo general se desprende ¿de quién? De la pregunta de investigación. Ahora, y ustedes se han preguntado en algún momento, se han hecho la cuestionante. Yo escucho muy abiertamente decir, no, el paradigma, pero creo que es como un cliché que lo utilizan el tema del paradigma. Fíjense, en realidad no es el paradigma como tal, sino todo el modelo del enfoque. Miren la virtud que tiene de tomar una realidad que tú estás observando y transformarla, entre comillas, mejor dicho, representarla, creo que sería el término adecuado, representarla de tal forma que la vuelves, en este caso, un enunciado. Fíjense, ahí está la clave. Si ustedes entienden lo que les acabo de decir, van a comprender más allá de un concepto o una simple definición. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo surge la hipótesis? La hipótesis surge
cuando tienes datos involucrados en tu estudio. La teoría ha sido desarrollada y esa teoría la vas a aplicar en un determinado estudio o un determinado hecho de tal forma que la pongas a prueba para saber si ese enunciado es una verdad o en su caso se rebate y es una falsedad, entonces no llega a ser un argumento. Un argumento falso sí puede haber, alguien me dirá, sí, puede haber un argumento falso, claro que sí, pero lo ideal es que el argumento sea verdadero, ¿no es cierto? Entonces, ¿la hipótesis tiene relación? Sí, tiene relación con el objetivo, tiene relación con la pregunta de investigación, ¿sí? Y la hipótesis no es más que una respuesta. ¿A quién? A tu pregunta de investigación. ¿Y qué le responde? Le dice que lo que se ha formulado o la cuestión formulada en la pregunta de investigación la va a afirmar o la va a negar, ¿no es cierto? A partir de ello, esta pregunta de investigación, fíjense, pasa, miren aquí, pasa de una explicación, de una representación a datos y a la estadística. Miren el camino. Objeto, modelo, modelos, representación, enunciado, enunciado, pasamos a un enunciado, pero ¿de qué tipo? Que me va a acercar ¿a quién? A la estadística. ¿Para qué? Para poner a prueba ese enunciado. Fíjense lo virtuoso. Fíjense la virtud de lo que es la investigación. Te permite un enunciado semiótico, sintático, si es que quieres verlo así, llevarlo ¿a qué? A datos, números, y probarlo a través de esos datos. Y ahí está el famoso título de investigación. Totalmente superditado, ¿sí? Inferior, por debajo de todo. ¿Por qué? Porque responde pues a la hipótesis, al objetivo general y a la pregunta, y en ese orden y tiene un rango jerárquico. Y ese rango jerárquico es el que usted está observando. Entonces, cuando alguien dice, tengo el título de investigación, ¿qué quiere decir? No conoce la realidad, ¿no es cierto? No tiene idea del objeto que va a estudiar, mucho menos del modelo con el que va a representar. No sabe ni qué se ha cuestionado de esa realidad. Simplemente se le ocurrió un texto, no es ni siquiera un enunciado, es un texto que, en cierta forma, él pretende estudiar. Entonces, es un error fatal, ¿sí? Fatal de inicio, y en el sentido de que esa investigación muy probablemente no llegue a un buen puerto, o en su caso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llevar un desorden hasta la adecuación, reconfiguración, y en su caso también adecuación. Muy bien. ¿Y cómo ocurre todo esto? ¿Cómo se construye todo esto? Se construye a partir de lo que se conoce como pensamiento. Ese pensamiento es un razonamiento. Y ese razonamiento ocurre de esta forma. Mario Bunge plantea diferentes tesis que están ahí plasmadas y voy a tratar de explicarlo de lo más resumido posible, ¿sí? Hace un momento hablábamos de que observamos un mundo exterior, ¿no es cierto? Aquí está ese mundo exterior. Observamos ese mundo exterior. ¿Qué es lo que hacemos? Una aprehensión, ¿sí? Capturamos, por así decirlo, esa observación de ese mundo empírico. ¿Y qué es lo que se conoce? ¿Es un conocimiento? Sí, es un conocimiento, pero ¿qué tipo de conocimiento? Directo o inmediato. ¿Y qué es lo que hace? Va acumulando todas estas representaciones, ¿dónde? En la mente, ¿no? Y bueno, posteriormente también surge un aprendizaje, o hay un aprendizaje de qué? De ese mundo exterior, pero a través del conocer. Y eso está relacionado con qué? Con la información, memoria, la parte cognitiva y la inteligencia. Y aquí se asocian todas las áreas de psicología,
educación y todo lo demás. Ahora, este saber, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Como dice ahí, conserva la mente, pero se apoya en alguien muy importante, que es la creencia. ¿Y qué es la creencia? La parte subjetiva. La creencia es la parte subjetiva, ¿sí? Que toda persona o ser humano lo tiene. ¿Y cuál es esa subjetividad? Lo que es verdad para mí o lo que es falso para mí. Eso es subjetivo, ¿sí? Entonces, esa subjetividad, escuchen bien, es importante para el saber. Alguien me diría, pero si es subjetivo y es creencia, no le interesa. Sí, es importante para saber, porque ese momento de aprehensión requiere de esa creencia, porque está relacionada también con la conciencia, con tu sistema de valores, creencias, principios, de que toda persona lo tiene, lo tiene. Eso es innegable. Absolutamente todos tenemos ese sistema de creencias. Pero la creencia sin el saber puede existir, sí. Les comento que sí. El saber no. El saber requiere de la creencia, pero la creencia no. Por eso es importante llevar un equilibrio entre los dos, ¿sí? Ahora, este saber es un conocimiento personal que tiene cada uno de ustedes y está reflejado pues en sus áreas de conocimiento, ¿no? El estudio que han desarrollado, está la parte de toda esa información en función de las experiencias que ustedes tienen, a partir de esa aprehensión, entonces va acumulando como un conocimiento personal y pasa pues de un conocimiento indirecto inmediato a esta situación de tener un conocimiento como tal. ¿Y dónde viene el pensamiento? El pensamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Utiliza y combina todas las posibles representaciones que se tienen en la cabecita, realizando un juicio psicológico. Pero ese juicio está relacionado ¿con qué? Con el raciocinio de la persona. En resumido, del término, palabra o expresión de un concepto pasa a una proposición y esa proposición requiere ¿de qué? De un razonamiento. El razonamiento va de la mano con la lógica y la lógica me dice válido e inválido. En investigación, anótense, hay tres tipos de razonamiento: deductivo, inductivo y analógico. ¿Ok? Inductivo, deductivo y analógico en el orden que ustedes gusten. Y ese razonamiento me permite alcanzar al argumento. Y ese es el resultado de la ciencia. La ciencia son argumentos. ¿Y qué son argumentos? Verdades. No definitivas, pero son verdades. ¿Ok? Ahora, el pensamiento como tal, relacionado con esa estructura de la lógica y todo lo demás, me permite alcanzar. Existen dos tipos de entes. ¿Ya? Los entes empíricos, y hay otra partecita que la ciencia no estudia, los entes formales. Hoy en esta plática no vamos a hablar de los entes formales, porque si no se nos va a ir toda la mañana y me voy a pasar el tiempo. Pero es importante aclarar que la ciencia hoy en día es una ciencia con entes empíricos. ¿Qué son empíricos? Tangibles, reales. Por eso es que las ciencias abstractas, o no, llamaremos conocimiento abstracto, le es difícil poder aplicar toda esta estructura
porque su enunciado es distinto. Y lo vamos a revisar más adelante, que hay una propuesta para hacer esa revisión. Entonces, Mario Bunge, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Ese empirismo, o sea, la realidad que nosotros observamos, él habla de la mutabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que esa realidad sea dual, que no necesariamente sea empírica, y de empírica también la realidad abstracta pase a ser a una realidad, en este caso, mutable, y esa energía también se la pueda observar con todo lo anterior complejo. Hablar de realidad, realismo y energía son otro tema y es para otra charla. Entonces, ¿qué es lo que sugiere Bunge? El realismo. Miren bien, el realismo, que es diferente a la realidad. Hoy en día, la ciencia se ocupa de la realidad, no del realismo. Este realismo es filosófico. Seguramente con los años habrá que desarrollarlo, pues es muy interesante para sus tesis doctorales, que la mayoría muy pronto las van a desarrollar. Entonces, el realismo, ¿qué es lo que hace? Toma todas estas partecitas, tanto el mundo interior y el mundo exterior, porque si ustedes se fijan, aquí hay una línea, ¿no es cierto?, diagonal. Entonces, este es el mundo interior y aquí el mundo exterior. Entonces, ¿qué es lo que hace Bunge? Te dice, ya no hay mundo interior ni exterior, hablemos del realismo, punto. El realismo te une absolutamente todo y pare de contar, y ya no hay la clasificación de la ciencia, porque ustedes saben que uno de los problemas que surge para todo esto es la clasificación de las ciencias, porque la clasifica en formal por una parte y la clasifica en las empíricas, ¿no es cierto?, por otra. Vuelvo a reiterar, la ciencia de hoy en día, todo lo que se desarrolla es para la empírica. El método científico que desarrollamos es para las ciencias empíricas, ¿sí? Y no para las formales. Y las formales se tienen que adecuar a lo que viene a ser las empíricas como tal. Y bueno, este conocimiento científico que está aquí abajo es el argumento que hemos visto hace un momento, después de hacer toda esa estructura. Entonces, ¿por qué les muestro la siguiente gráfica? Para empezar a discutir, ya no tanto objeto o sujeto, objeto y todo lo demás, sino ya vayan viendo que va más allá de un sujeto y de un objeto como tal, ¿sí? Muy bien, ahí están las tesis, obviamente no las voy a desarrollar porque sería, como les digo, son muchas pláticas que están ahí en una sola, y bueno, básicamente la tenemos ahí. Método científico. Esta estructura del método científico, les aseguro que la mayoría de ustedes la ha visto, la ha estudiado en algún momento, es una copia exacta de cómo se veía en el siglo XX, por así decirlo, y también en este siglo XXI. ¿Ok? ¿Qué te dice? Cuerpo de conocimiento disponible, una técnica de contrastación, hipótesis, por eso, ¿no? Todos los trabajos antes, todos, hipótesis, hipótesis, y todos tenían que llevar la hipótesis. De aquí viene, pues, el problema. Todas las han puesto en una misma cesta, si es que quieren verlo. Y ahí está la estimación de la hipótesis, consecuencias contrastables, y luego viene el nuevo cuerpo del conocimiento. No es que esté cuestionando, bueno, es una forma de, como lo dice ahí, de estructurar, ¿no es cierto?, los pasos principales del método. Es la concepción general, pero no la puedes utilizar para todo en general, si es que quieres verlo desde esa perspectiva. Entonces, sugerencia. Y esta es una sugerencia a partir de varios estudios, y es una sugerencia desde mi experiencia y desde la investigación. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que les voy a explicar es inédito. Les aconsejo que tomen atención y estén atentos. Para mí, personalmente como investigador, este es el método científico. ¿Ok? Se los voy a explicar. Evidentemente se los voy a explicar. Hagan de cuenta que hay una línea imaginaria al medio, y a este lado es el enfoque cuantitativo, y a este otro lado, el enfoque cualitativo. Esta teoría, ¿ya?, es el punto de partida o de inicio de ¿quién? Del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo toma toda la teoría existente,
¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere? Poner a prueba esa teoría. Para ello, primeramente, genera un modelo teórico. ¿Qué es ese modelo teórico? ¿A qué se refiere con ese modelo teórico? Es pues un conjunto de enunciados, pero tomen nota, de contingencia. ¿Ok? Enunciado de contingencia. ¿Qué es un enunciado de contingencia? El valor de la verdad depende del contexto que tú le puedas dar a ese enunciado. Y bueno, y es una conexión entre sí, o sea, vale decir que conecta varios enunciados. En resumido, el planteamiento del problema. ¿Sí? Pregunta de investigación, ese modelo teórico parte o nace de quién? De la pregunta de investigación. Vamos a ir por un primer camino. El modelo teórico junto con la pregunta, vamos a suponer que el estudio tiene una hipótesis. Esa hipótesis, ¿qué es? Un enunciado. Ese enunciado parte de ¿dónde? De un nivel semiótico. Semántico, pragmático. ¿Ok? ¿Y qué es lo que busco? La verificación o refutación de quién, de esa hipótesis, por lo tanto de la pregunta y por lo tanto de quién, del modelo teórico. ¿Ok? Pero para esa verificación me apoyo ¿en qué? Datos. En datos. ¿Y esos datos de dónde lo tomo? De los hechos. ¿Sí? Por eso, si ustedes observan, la teoría está aquí conectada para apoyar a estos datos y poner a prueba los hechos. ¿Sí? Y miren bien, tengo dos formas de explicar mis resultados o los modelos de explicación. Te generan dos tipos de modelo: estadístico inductivo y monológico deductivo. Ambos son modelos cerrados. Y ambos se sugieren para el enfoque cuantitativo. Y el modelo de explicación generaliza. Los resultados obtenidos en un modelo cuantitativo son generalizables. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedes aplicarlo en cualquier contexto. Estadístico inductivo, monológico deductivo, están asociados. Y alguien me dirá, pero el deductivo es para el cuantitativo y el inductivo es para el otro y viceversa. Sí, pero ese es el razonamiento, fíjense. Razonamiento deductivo, inductivo, analógico. ¿Sí? Aquí es diferente. Estadístico inductivo. Sabemos que la inducción parte de lo específico para ir a lo General. general. Entonces, por eso es la generalización. O sea, que lo que hace, toma estos datos para luego hacer la generalización. Pero no es el estudio como tal, como razonamiento, pensamiento de la investigación. Ojo, ¿sí? Y el monológico, ¿qué quiere decir? Utilizando una lógica, es un razonamiento deductivo que voy a tomar estos datos de forma general, voy a llegar a algo puntual, pero al final igual se va a generalizar. Fíjense, acuérdense, estadístico inductivo, monológico deductivo. Pero fíjense la conexión. Este monológico está relacionado con ¿qué? Con el lenguaje. Por eso es un nivel semiótico. ¿Por qué? Porque el enunciado busca el significado de ese enunciado en un nivel semántico y luego su uso
y significado, ¿dónde? En este contexto, en el mundo, y eso se llama pragmático. Entonces la investigación, ¿de dónde nace? De un nivel semiótico. Ese modelo que vimos a un principio de la representación del objeto de estudio, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Representa el objeto de estudio y termina llevándolo ¿a qué? A un enunciado semiótico. ¿Y la semiótica está relacionada con quién? Con el lenguaje. ¿Y el lenguaje está relacionado con quién? Con el pensamiento con el razonamiento con la lógica con el saber con la creencia, con el conocer, con la aprehensión, con la observación. Fíjense. Entonces, no es solo utilizar conceptos y aprenderse de memoria, que es el método científico, o cómo es el método científico, sino tiene que llevar a un grado de profundidad en el sentido de poder ver. Ahora, el cualitativo, ¿cuál es su punto de partida del cualitativo? Los hechos. El cualitativo surge o nace o parte ¿de qué? De los hechos. De igual manera, los hechos Tienen preguntas. te permiten formular tu pregunta de investigación. ¿Qué enunciado es? De contingencia. ¿De quién? De este mundo semiótico. Y alguien me preguntará, pero ¿y cómo desarrollo el estudio si el cuantitativo hay hipótesis y en el cualitativo no hay? Les comento que en el cualitativo tampoco hay hipótesis, en algunos alcances, y por eso es que me he reservado este último punto. ¿Y cuál es ese último punto? El monológico deductivo. Fíjense el monológico deductivo. De la pregunta de investigación se va directo ¿a dónde? Al resultado. ¿Toma los datos? Sí toma los datos, pero no hay la verificación o la refutación. Entonces no hay hipótesis. Teoría, modelo teórico, pregunta, datos, monológico, deductivo. Teoría, modelo teórico, pregunta, hipótesis, verificación, refutación, datos, ¿de quién? De los hechos. Estadístico. Ahí está la respuesta, yo les aseguro, los que están inmersos en investigación, esta era una pregunta que por mucho tiempo nos ha quitado el sueño y ahí les doy una respuesta. No les digo que sea la última, pero es un aporte que les puedo dar para que empiecen a cuestionarse a partir de ahí en qué momento lleva la hipótesis y en qué momento no lleva la hipótesis y cuál es su resultado, por qué no la verificación, si no verifico qué es lo que pasa, ahí tienen la respuesta de forma concreta. ¿Ok? Ahora, el cualitativo, entonces, ¿cómo hago el cualitativo si no tengo la hipótesis fácil? Anótense este otro término. Corroboración. En el cualitativo, corroboras que tus categorías son verdades. ¿Quién lo hace? El sujeto. Pero no por lo que se le ocurre, ni en su sistema de creencias, ni en su saber. Hay un procedimiento, ¿no es cierto?, que es cualitativo, que te permite hacer todo esto. Entonces, en el cualitativo, de la pregunta de investigación, llegas a la teorización. ¿Y qué es la teorización? Son los modelos explicativos, como los cuantitativos. La teorización viene a ser un modelo o uno de los modelos explicativos. ¿Y qué aporta? De los hechos, la teoría. Y fíjense, si ustedes son detallistas, esta es la única que tiene doble sentido en la gráfica. Sí, ¿Por qué tiene doble sentido? Ya alguien me dirá, o sea, los datos están totalmente restringidos, o sea, cuando me pongo a investigar cualitativo no puedo ver números, mentira, sí puedes verlos, pero los describes conceptualmente.
¿sí? Los hechos pueden tomar datos, sí, pero esos datos no se los revisa estadísticamente ni se prueba hipótesis, pero sí te permiten categorizar o en su caso corroborar, pero corroboras teoría, en ningún momento datos. Y mire, conceptos, categorías. ¿Qué es las categorías o qué es una categoría? La categoría encierra o engloba conceptos, ¿ok? Y le da un orden. Es el orden más alto, si es que quieren verlo. ¿De qué? De ordenar conceptos, ¿ok? Y ese ordenamiento de conceptos te permite al corroborar, perdón, te permite alcanzar la teoría, pero previamente debes corroborar o hacer una corroboración. ¿Para qué? Para encontrar un modelo explicativo que viene a ser la teorización. ¿Y aportas a dónde? A la teoría. Y nuevamente, la teoría pasas al modelo cuantitativo. Y aquí viene pues el mixto. ¿En qué sentido el mixto? Hagan de cuenta que es una ruta. Estos son los dos puntos de partida, si es que quieren verlo. Y puedes partir de ahí en paralelo, ¿sí? O en su caso, partes de aquí, completas el ciclo, llegas al cualitativo y terminas en teoría. O partes de aquí, del cualitativo, llegas al cuantitativo, das la vuelta y llegas. Ese es el mixto. No es otra cosa que, como su nombre lo dice, combinar, mix, ¿no es cierto? Mezclar. ¿Qué vas a mezclar? Tanto el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. Y eso te va a permitir, ¿qué te va a permitir? Realizar el estudio en sus dos formas. Y en realidad, ¿qué es un estudio? Lo que tú buscas es un modelo explicativo. Y ese modelo explicativo explicas ¿qué? El argumento. Ambos nacen de un enunciado. ¿Qué tipo de enunciado? Contingencia. Es un enunciado de contingencia semiótico. Y fíjense, en el cuantitativo, ¿no? Empírico, era empírico, del empírico pasas al modelo de representación, semiótico, semántico, pragmático, enunciado, fórmulas, y nuevamente, a través de lo que viene a ser la hipótesis, lo vuelves ¿qué? Estadístico con los datos y pruebas, lo verificas o lo refutas y se vuelve un estadístico deductivo. ¿No tienes ese camino? Te vas por el otro, es enunciado, es semiótico, pregunta de investigación y es monológico deductivo. Punto. Pero requieren ambos datos. En definitiva, datos. ¿Qué alcances está aquí en el monológico deductivo? El exploratorio y el descriptivo. Estadístico inductivo. El descriptivo, si es que vas a medir la variable, ¿sí? El correlacional y el explicativo en el estadístico descriptivo, ¿sí? Y en los hechos, los conceptos son tu punto de partida. Conceptos, ¿sí? Categorías, lo elevas a categorías, y en realidad la categoría es prácticamente un argumento, por si acaso. ¿Ya? La categoría es prácticamente ya el argumento. Y corroboras. ¿Cómo corroboras? A través, pues, de tus estudios. Ahí tienes los diferentes diseños para hacer esa corroboración. Y luego, ¿qué vas a buscar? Un modelo explicativo, que es tu teorización. Y aportas a la teoría como argumento. Verificación, refutación, corroboración. Dos cosas totalmente distintas y diferentes. Para corroborar, no aplicas la estadística. Y para la verificación o refutación, sí aplicas la estadística. Fíjense ahí la diferencia. Entonces, no es nomás pues cuantitativo numeritos, cualitativo conceptitos, ¿sí? Va más allá con toda esta explicación. Y para resumir,
Tanto el cuantitativo y el cualitativo están integrados. Ambos requieren para coexistir. No como antes se veía solo el cuantitativo por un lado y el cualitativo por otro. Y aquí les voy a dejar un poquito la inquietud para que ustedes revisen. Este modelo es para un modelo empírico. ¿Y dónde cambia para el formal? Aquí. Son tautologías. Anótense si gustan. Son tautologías. Y su método científico es el axiomático. Reitero, el método científico es el axiomático. No lo vamos a ver porque obviamente van a terminar más confundidos. Imagino con tanta información del día de hoy, pues ya con el otro más, pues van a terminar. Será para otra oportunidad. Y bueno, me voy a despedir con lo siguiente. Es cierto que lo que todo el mundo sabe no es sabio, sino hasta que ha sido puesto a prueba. Entonces, si no pones a prueba todo ello, simplemente es un conocimiento personal o un conocimiento inicial. Entonces, no ha pasado por el método riguroso, que es el método científico, para llegar y ser puesto a prueba. Y esa prueba ya sabemos que son dos: verificación, refutación o comprobación. De mi parte, pues he finalizado la presentación. Atento a sus consultas, preguntas. Coronel, hemos finalizado la presentación.